Ok, bueno, pues, Recording in progress. hasta el momento hemos repasado algunas herramientas que nos permiten monitorear y modificar variables de memoria del PLC. Esto vendrá a ser una de las funciones principales de una interfaz HMI. Pero como vimos también otra funcionalidad muy importante y necesaria es la generación de avisos de alarma. Ok, y bueno, esas sean pues sí, las funciones más importantes, las que se implementan con mayor frecuencia. Pero tomando en cuenta algunas restricciones en la operación de las pantallas HMI que deben tener. Entonces, esto nos lleva al siguiente tema que denominamos administración de usuarios. Para explicar la idea, aquí, vamos a suponer que tenemos este botón. Supongamos que ese botón tiene una función específica para, digamos, escribir una variable o cambiar a una pantalla de la interfaz HMI. Pero aquí se da una situación. La situación es que las pantallas en HMI, por lo general, estarán, ¿cómo decirlo? Estarán manipuladas por una gran variedad de usuarios. Si pensamos en una fábrica que cuenta con una línea de producción, pues veremos que dentro de la estructura organizativa de la empresa existen los llamados operadores de producción. Está el personal de mantenimiento, está el personal de supervisión, el personal de producción. Todos tienen distintos intereses en el uso de la pantalla HMI. Por ejemplo, los operadores más que nada requieren controles que les permitan arrancar o detener o pausar el proceso y ver algunos indicadores que le indican que todo está funcionando correctamente. ¿Se me explico? Y por otro lado, tenemos al personal de mantenimiento, quien a través de la pantalla HMI puede acceder, digamos, a un conjunto de controles que pueden modificar la forma de operación de la máquina. Entonces aquí lo que trato de describir es eso, como una independencia de las funciones de los operadores con respecto al personal de mantenimiento. Ok. Entonces, con esta idea surge la pregunta, si este botón se requiere que únicamente lo pueda usar, digamos, el personal de mantenimiento, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Porque si un operador se mete a ese botón y lo activa, podrá tener consecuencias impredecibles en el proceso, porque digamos que el operador no está capacitado para usar ese hipotético botón. ¿Ok? Bien, entonces, la pantalla ofrece una opción para proteger el uso
de cada elemento gráfico en la pantalla. A continuación, vamos a ver cuál es el procedimiento para definir usuarios de la pantalla, definir grupos de usuarios y definir privilegios de uso de la pantalla. Podemos trabajar sobre el mismo proyecto de la clase pasada. Aquí vemos en el árbol del proyecto, dentro de la carpeta del HNI, tenemos un icono que dice administración de usuario. Se lo ubican. Me confirman que tienen el botón. Ok. El primer paso será darle doble clic para que se muestre la ventana de configuración de usuarios. Aquí la idea básica es que podemos dar de alta a los posibles usuarios de la pantalla. A cada usuario le vamos a asignar un nombre, una contraseña y un grupo de usuarios. Vamos a poner un ejemplo. Ok, tenemos diferentes usuarios. Para cada usuario podemos asignarle una contraseña. Estoy asignando contraseñas arbitrarias a modo de ejemplo. Ok. Entonces, en esta lista tendremos los nombres y contraseñas de, de los usuarios que sabemos que estarán manipulando la pantalla HMI, ¿de acuerdo? Bueno, así que eso es el primer paso. En general, capturar los nombres de los usuarios. El siguiente paso, iremos a la pestaña que dice grupo de usuarios. El concepto de grupo de usuarios básicamente es así ganarle una categoría de grupo de usuarios. Estas categorías tentativamente se sugieren o se proponen tomando en cuenta la estructura organizacional de una empresa. Es que esto es desde el punto de vista de la teoría administrativa. Si pueden tener identificados ciertos departamentos de una empresa, se supone que cada departamento tiene bien definida y delimitada sus funciones dentro de la empresa. Por mencionar un ejemplo, tenemos lo que es el grupo de operadores, el grupo de personal de mantenimiento, el grupo de calidad. ¿Se me explico?
Ana, ¿podrás citar algún otro ejemplo de un nombre de departamento que existe en una empresa? Correcto, José. Se trata de una jerarquía, o bien dicho, de una estructura organizacional. Así que, Ana, ¿nos puedes dar otro ejemplo de un departamento que pueda haber dentro de una empresa? Bien, bien, en este punto yo estoy asumiendo que ustedes ya conocen un poco sobre la teoría administrativa de la estructura organizacional de las empresas. Según yo, había una materia. Sí, el ejemplo de Ana es válido, depende de la empresa. Puede ser un grupo de desarrolladores, llamémoslo desarrolladores. Es únicamente que las empresas a nivel industrial ya están más como definidas o acotadas a lo que es, por ejemplo, producción, está mantenimiento, supervisión, planeación, ¿qué más? El departamento de desarrollo, ¿qué más? No, son varios departamentos. Y entonces, cada departamento, según el caso, tiene, como dije, asignadas sus funciones. Y la idea sería tratar de pues, agrupar los usuarios que pertenezcan a un grupo determinado. A modo de ejemplo, vamos a sugerir los grupos. Tenemos el grupo de producción, bueno, mejor voy a llamarlo operadores. Esto puede resultar un poquito confuso. Los operadores son los que se encargan de poner los procesos en funcionamiento, de llevar a cabo la producción, ¿ok? Pero también hay un grupo de producción que es el encargado de gestionar los pedidos, gestionar las órdenes de manufactura. Luego tenemos el grupo de mantenimiento. Sí, sí. Estos son ejemplos de grupos que, como dije, dependen fuertemente de la estructura organizacional de una empresa. Bien, como curiosidad, en México, en muchas empresas, estos departamentos existen solo de nombre, porque en la práctica parece ser que todos son todólogos. Pero estrictamente en una empresa así, formal, bien hecha, se respetan al 100% de las funciones. Entonces, imagínense algo tan tonto como que, vamos a ver, digamos que si soy un ingeniero de supervisión y voy a ver una línea de producción y me encuentro con que está chorreando una gotita de aceite en una máquina, yo podría fácilmente agarrar un trapo, quizás limpiar, ponerle un parche, porque soy ingeniero. Pero saben que no lo haría porque no son mis funciones. Eso le corresponde al mantenimiento. Aunque yo pueda hacerlo, no lo voy a hacer. Hay que respetar, o más bien, como dije,
En las empresas que son más formales, se respetan al 100% las funciones. Incluso si un operador ve un calambre suelto y dice, ya está, se fue, voy a conectarlo. Por su propio bien, le conviene no hacerlo. Es mejor llamar a mantenimiento. Esto, como digo, es un ejemplo de cómo operan las empresas más formales y quizás se da mucho más en el extranjero. Aquí en México hay muchas empresas pequeñas, medianas, incluso grandes, en las que no hay una pues, división muy clara del trabajo. Es algo así como, si sabes hacerlo, pues vas a hacerlo, ¿por qué te lo pido? Vale, bien, estoy divagando. Vale. Entonces tenemos los nombres de los usuarios y tenemos los grupos de usuarios. Finalmente, en un contexto general, vamos a abordar lo que se llama las autorizaciones. Las autorizaciones podemos definirlas como acciones conceptuales que se pueden llevar a cabo en el proceso. Estas acciones ya dependen de lo que consiste el proceso en sí mismo, ¿de acuerdo? Y la idea es que estas acciones o autorizaciones podrán estar permitidas o no permitidas para un grupo de usuarios. Fíjense, aquí sí, por defecto, ya se cuenta con autorizaciones. Aquí hay una autorización para operar. De manera intuitiva se entiende que es una autorización para poder operar la máquina. Y entiéndase por operación, poder presionar un arranque, presionar una pausa o un paro del proceso. También está la autorización para monitorear el proceso. Puede haber por allí perdón, una pantalla en la HMI que está diseñada para mostrar toda la información clave del proceso, como digamos, la cantidad de piezas producidas, la cantidad de productos no conformes, y el tiempo que una máquina ha permanecido detenida. ¿Qué más? Digamos, también se puede monitorear el consumo de energía eléctrica, se puede monitorear la producción por turnos de operadores. O sea, la información puede ser muy, muy variada. Pero en teoría puede haber información que es como de estadística, que realmente no le interesa a todo el mundo. Así que para evitar que alguien esté de chismoso viendo datos, se describe ese tipo de autorización, o sea, la capacidad de poder ver todos esos datos, me explico. Pero nuevamente, reitero, estos son conceptos. Nosotros podemos pensar en otros conceptos de autorizaciones. Pues, no sé si quedó clara la idea y podrían proponer un ejemplo de una autorización. Pero repito, las autorizaciones son a grandes rasgos las acciones que se pueden realizar sobre la pantalla HMI que tienen un impacto en el proceso. César, ¿se te ocurre algún ejemplo de una autorización? Arturo, lo que tú mencionas es un caso muy, muy específico. Trata de generalizarlo un poco más.
La idea me gusta, pero estamos algo, un concepto un poquito más abstracto. Igual que menciona Rodrigo, todas son ideas, pero yo creo que hay que abstraerlas un poquito más. César, la autorización no me queda clara. ¿Podrías describirla un poco de manera textual? Oye, Rodrigo, por cierto, la acción que tú mencionas podrá, yo creo, que está contenida dentro de la autorización que aquí menciona, que dice operar. Porque precisamente operar es poder arrancar y detener una máquina. No, no, tienes razón, tienes razón. Son dos cosas diferentes. Iniciar producción y pausar producción no es lo mismo que arrancar y detener una máquina. Sí, estoy de acuerdo. Mm, Creo que los ejemplos de todos son correctos, pero no podemos citar cada caso específico. Aquí más bien tratamos de concentrarnos en una categoría un poco más abstracta. Vamos a analizar el ejemplo de Dan. Checar temperaturas de calderas para mantenimiento y calidad. Vamos a ver. Yo creo que se podrá abstraerse dentro de lo que es. Puede ser una categoría así como programar mantenimientos a la máquina. Creo que aquí el detalle está en que todos estamos citando ejemplos muy, muy específicos. Vamos a revisar. Sí, eso me gusta. Podemos, bueno, lo que dice Arturo está bien, pero podemos describirlo en una palabra que pueda ser calendarización. Pues ya está, es algo abstracto que se puede describir más a detalle en los comentarios. Se pone así. Se puede hacer una autorización. Entonces, calendarización es una categoría más abstracta. Pero pensemos que este concepto de calendarización puede incluir varias funciones muy específicas. Es a lo que voy. Por ejemplo, analicemos esta autorización abstracta de operar. Su descripción es autorización para operar, pero de manera específica, ¿qué consiste operar? Para mí, operar sería tener un botón que al presionarlo, hágala, arranque una línea o que fabrique una pieza. Un botón que al presionarlo ponga pausa en el proceso o lo detenga por completo. Si me explico, he citado tres funciones muy específicas que se engloban dentro de lo que es la categoría operar. Entonces, así es como nos conviene definir las autorizaciones. Es como una macro categoría que puede incluir funciones muy específicas, como las que han mencionado ustedes. Por ejemplo, lo que decía Arturo, que desea abrir una válvula. ¿Qué tal si le ponemos control manual? Uno se entiende que existirán controles que le permitan al usuario manipular manualmente una máquina. Obviamente,
Eso sería algo que no cualquiera debería hacer. Un operador no debe hacerlo. Los operadores, por lo general, son pues, personas con una formación diferente. Puede ser técnicos, mientras que el personal de mantenimiento puede ser mixto, con ingenieros y técnicos. Vale. Así que con eso en mente, podemos poner otro ejemplo de autorización. A ver, podemos ponerla así. Y bien, estas son sugerencias. En la práctica hay procesos muy complejos que no podemos, por decirlo, citar todas sus funciones específicas. Por eso conviene usar categorías grandes, más abstractas, como las que estoy mencionando. Pero por otro lado, tendremos procesos más sencillos en los cuales a lo mejor las autorizaciones sí pueden definirse de manera muy específica. ¿Eso me explico? Me siguen, me siguen escuchando. Ok. Bien, ahora vamos a recapitular. Tenemos usuarios. Usuarios son los nombres de las personas que van a utilizar la pantalla HMI. Luego, los grupos de usuarios, como quedamos, sean los departamentos a los que pertenece cada usuario. Y son los que definen cuáles son sus funciones en la estructura organizacional de la empresa. Y finalmente, las autorizaciones, pues básicamente son las acciones que se permitirán hacer dentro de la máquina o el sistema. El siguiente paso es para cada grupo de usuarios, por ejemplo, operadores, tenemos que asociarlo con una autorización. Miren, aquí en la ventana arriba, sección operadores, ¿vale? Y abajo me aparecen cuáles son las autorizaciones concedidas para operadores. A ver, Arturo, recordando lo que dije, que un operador es la persona que se encarga de pues, realizar la producción. ¿Cuáles podrían ser las autorizaciones que debería tener permitidas en el proceso de las que ya se han definido? Arturo, porque la pregunta es, si consideramos el grupo de operadores, la pregunta es, ¿cuáles autorizaciones deberán estar asociadas a ese grupo de usuarios? Estoy seleccionando el grupo operadores y abajo nos muestra la lista de autorizaciones con una checkbox al lado. Si le damos una palomita, será como que le estamos permitiendo a ese grupo de usuarios llevar a cabo ese tipo de acciones. Así que la lógica que nos dice un operador que autorizaciones debe tener. No. Bueno, según el caso, bueno, según el caso, porque recuerden, operadores son los que están allí como fabricando, produciendo, pero son personal que no está capacitado, no son técnicos, no son ingenieros.
Como dice José, exactamente, José, gracias. O sea, operar la máquina, ya, como dije, son botoncitos así como que lo presionan, y la máquina produce, ya trae un producto. Normalmente los de operadores agarran el producto, lo colocan. Gran parte del trabajo que hacen operadores es tomar materia prima, la colocan en proceso, presionan el botón de arranque, la máquina procesa la materia prima, el operador la retira. Vale. Vamos a ver ahora, digamos, en el grupo de mantenimiento. A ver, Orlando, ¿cuáles autorizaciones le concederías al grupo de mantenimiento? Puede ser más de una, depende de sus funciones precisamente. Estoy de acuerdo, control manual, calendarización. Allí se depende un poquito, porque en el contexto de lo que es la producción, bueno, más bien tenemos que definir más a detalle a qué se refiere la calendarización. Porque se trata de calendarizar la producción. Para eso existe un departamento de planeación de la producción. No entramos en conflictos. Como dije, cada grupo debe tener bien definidas sus tareas. Exactamente, podrán monitorear. Muy bien. Digamos que hasta allá. Pero la idea es clara, ¿verdad? Tendremos usuarios, grupos de usuarios y tendremos autorizaciones. Ok, ahora estamos asociando autorizaciones a grupos de usuarios. Ya el último paso sería asociar a cada usuario con un grupo de usuarios. Diana, ¿cuál será tu departamento? Diana, si está aquí. No, creo que no viene. Hugo, tiene tacho. Tendremos que despedirla. César, ¿cuál será tu departamento? César, ¿en qué departamento te gustaría trabajar? Operador, producción, mantenimiento, supervisión, calidad. Ok, muy bien. Vas para jefazo. Arthur, ¿a ti dónde te colocamos? Tú pasas como de mantenimiento, ¿verdad? ¿Te gusta talachar? Producción. Ok, Dan, ni modo. Por default, toca mantenimiento. Mantenimiento es los trabajos más pesados en la industria. Son los que se llevan a los golpes. Ok, entonces aquí a lo que vamos, los usuarios se asocian a un grupo de usuarios. El grupo de usuarios se asocia a una autorización particular. Estamos. Así que todo esto es el primer paso. El siguiente paso, cada objeto en pantalla tiene un apartado de seguridad en sus propiedades. Observen, selecciono, por ejemplo, el botón texto, propiedades. Mm, al menos al final se llama seguridad.
Aquí tenemos una casilla que dice autorización. La idea es, para ejecutar o usar este botón, se requiere la siguiente autorización. Y a continuación, puedo seleccionar una de las autorizaciones que hemos definido. Por ejemplo, la de control manual. Oiga, la sesión Zoom está por acabar. Vamos a reconectarnos, ¿vale? Recording stopped. Autorización dentro del menú de seguridad. Y la lógica es, para poder usar ese botón, se tiene que tener un usuario logado, es decir, un usuario activado que cuente con esas autorizaciones. Por ejemplo, vamos a asociarlo con la autorización control manual, ¿vale? Y le doy a aceptar. Voy a correr la simulación para que vean. Recording in progress. Creo que bien. Voy a seleccionar el botón. El botón en su pestaña propiedades. En la lista de propiedades, voy a buscar el menú que dice seguridad. Aquí nos permite seleccionar una autorización que es requerida para poder utilizar ese botón. De acuerdo a la lógica del proceso, podremos seleccionar un tipo de autorización en particular. A modo de ejemplo, vamos a ponerlo control manual, ¿de acuerdo? Le doy clic y ya está. Entonces, cuando la pantalla está en ejecución, si se presiona ese botón, solamente tendrá efecto en el caso de que se encuentre activado un usuario. Permítanme mostrarles cómo es esto en la práctica, en la simulación. Aquí tenemos el HMI simulado. Bien, voy a dar clic al botón. Me acaba de aparecer una ventana para lucearse. Si puede ser que la operación de ese botón está bloqueada, a menos que esté activado un usuario.
Vamos a probar este, con tu clave, ¿cuál es? Ya se me olvidó. La voy a aceptar. Pues es bien la clave. Si le doy texto, se supone que ya se puede usar el botón, pero no tiene asignada ninguna función. Únicamente digo que al inicio, como no había ningún usuario activado, entonces estaba bloqueado la operación de ese botón. Pero a partir de la ventanita emergente, se pudo activar un usuario y por lo tanto, ahora ya puede presionar el botón texto. ¿Sale? Y en general, todos los objetos de la pantalla se pueden proteger. Por cierto, echen un vistazo a esta parte. Aquí menciona en esta columna que existe un tiempo para desactivación automática. Esto es, si no se hace ninguna operación en el HMI, al cabo de 5 minutos, el usuario se desconecta. Sí, exactamente, José. Esa es la idea. Podemos proteger, por ejemplo, por ejemplo, estos botones. Me lleva a una ventana o una pantalla. También tiene sus propiedades. Sí, menos seguridad. Y de esa forma podemos protegerlo. Así que esta es una función de las pantallas HMI que es importante porque recuerden, en muchos casos las pantallas serán de uso compartido, pero no todos los usuarios deben tener acceso a todas las funciones. Así que con el concepto de administración de usuarios es que podemos controlar el uso de los objetos de la pantalla. ¿Vale? Es un concepto muy sencillo, pero muy importante, porque imagínense que un operador se aloca, dice, ya me equivoqué, voy a arreglarlo, le pico aquí, le pico allá, ya quedó peor, así me voy. De acuerdo. Bueno, esto será todo por hoy. Si de favor, no si tenga alguna duda o pregunta. Bueno, si no hay dudas, entonces, si me regalan un punto en el chat para el pase de lista y activen su cámara, de favor. Recording stopped. Más tarde. Ok, tomando foto entre ese, dos, uno, listo. Vale. Si no te preocupes, es todo. Entonces, pues, pasen buena tarde, buena la semana y disfruten su puente, se portan bien. Y si se portan mal, que nadie se entere. Hasta luego.